Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Leonidas Ruiz Ospina, quien nos orientará sobre la habilitación de mi consultorio como médico independiente. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado. Les comunico que a partir de hoy tendremos un espacio corto y breve al finalizar la charla, donde de manera paulatina iremos dando a conocer información relevante sobre nuestros convenios para que se enteren de todos los beneficios que tenemos para todos nuestros asociados y su grupo familiar. En el día de hoy nos acompañarán del Centro de Idiomas Wisdom Salem. Le recomiendo que nos acompañen hasta al finalizar la charla porque tendremos un sorteo al finalizar la misma. Doctor Leonidas, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Comedal. Muy buenas tardes, muchas gracias. Comedal, que es mi casa, como asociado a la misma, un respetuoso y cálido saludo a todos los colegas asociados a esta importante cooperativa. Me parece importante unirme a esta misión educativa que Comeva a través de su comité de educación hace. Pasemos en materia, vamos a abrir la presentación. La metodología de la misma consiste en la conferencia, una charla informal, una charla así con una guía didáctica de presentación. Como bien dijo la presentadora Paola, es una charla que queda grabada para elementos de continuidad y agilidad y de optimización del tiempo. Unos 50, 55 minutos de exposición y dejamos al final las preguntas porque seguramente a lo largo de la exposición les serán resueltas algunas inquietudes. Me voy a permitir compartir cámara, compartir pantalla. Por favor, Paola, me informas cuando la presentación esté ahí en pantalla. Sí, doctor, ya la estamos viendo bien. Muchas gracias. Con mucho Eh, gusto. Me excusan un poquito la voz disfónica, pero queríamos no dejar de tener esta oportunidad de avanzar en esta charla que puede aportar. Eh, Soy Leonidas Ruiz Ospina, colega de usted, médico y cirujano, dedicado a la administración en salud y la auditoría en salud hace 20 años, egresado a la Universidad de Antioquia hace 33 años ya. Entonces tuve la oportunidad de ser estudiante de tres de las alma mater de medicina en la ciudad, medicina en la Universidad de Antioquia, economía y finanzas de la salud en la Universidad Pontificia Bolivariana y auditoría en salud en el CES, lo mismo que el diplomado de verificador. Esto pues tiene en el sistema de salud colombiano una formación formal que la da el ministerio con ciertas universidades para quienes quisieran estudiarla. Eh, un poquito, no nos gusta, a mí no me gusta hablar mucho de mí mismo, pero para que sepan un poco el contexto de por qué me dedico a estos temas. He estado en dos casas grandes, el Grupo Sura durante 7 años y el Grupo Comeva durante 22 años. En el Grupo Sura como médico asistencial, auditor regional y director de IPS, y en el Grupo Comeva también con cargos similares como auditor en salud principalmente, director médico, director de Comeva Emergencia Médica, y en la mayor parte del tiempo dedicado a evaluar la red de esas aseguradoras como lo pide la normatividad. Entremos en materia. En los últimos 22 años he tenido la oportunidad de visitar 1.600 instituciones y personas naturales bajo los estándares de habilitación, Sistema Único de Información y PAMIC. Hoy nos vamos a dedicar específicamente a la, a la auditoría, a preparar mi consultorio como profesional independiente en Colombia. En Colombia hay cuatro posibilidades o cuatro tipos de prestadores.
Estos prestadores pueden ser instituciones prestadoras de servicios de salud IPS, profesionales independientes de salud, entidades con objeto social diferente y transporte especial de pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a dedicarnos a ustedes, queridos colegas, médicos generales y especialistas, a que sepan cómo se habilita su consultorio médico. También podré tocar algunas variedades de otras necesidades de conocimiento, como es cuando hacen novedad de apertura de sedes, importante, o por algún estudio adicional, novedad de apertura de servicios. Principalmente nos vamos a dedicar pues a cómo, especialmente ahora que hay varios colegas que han apoyado e invertido en esta importante empresa del proyecto de torre médica propia que tenemos aquí en la ciudad de Medellín, eh, cómo es que va a ser la parte normativa para habilitar su servicio de salud en esos consultorios. Eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy. No vamos a ver habilitación de IPS, no vamos a ver habilitación de otras IPS más sencillas que se llaman entidades con objeto social diferente, ni transporte especial de pacientes, que puede ser objeto de otras charlas, pero por ahora el logro eso y de interés para los queridos colegas seguramente va a ser cómo habilitan sus consultorios, no solo en el importante proyecto de la ciudad de Medellín, a nuestros asociados, compañeros de las demás ciudades que van a emprender, que van a alquilar ese consultorio, que van a comprar otro consultorio en otra ciudad, pues importante conocer cómo debo hacer para quedar tranquilo y habilitar bien mis servicios. El contenido se basa en la resolución 3100 de 2019 y normas complementarias. Hay mucha normatividad, aquí la voy a repasar, no los voy a cansar con normatividad. Entonces vamos a ver el tema de normatividad así a grosso modo. Después vemos el estándar de recurso humano, primero estándar, estándar de infraestructura, estándar de dotación. Cuando aplica estándar de medicamentos, insumos, porque cuando es solo la consulta y yo no hago ningún procedimiento en el consultorio, no tengo que organizar ese estándar de manera muy profusa. También los estándares de procesos prioritarios, estándar de historias clínicas, interdependencia, y bueno, se va a dejar interdependencia si aplica, vuelve y juega. Si yo no tengo un proceso de atención con procedimientos ni muy complejo, si es solo la consulta, no me aplica interdependencia. Espacio para preguntas, información y consultas y con mucho gusto mis datos para cualquier ampliación del tema o asesoría. Empezamos. Entonces, en Colombia hay mucha normatividad en salud, lo que le dicen cuando uno está en los posgrados administrativos, cuando le están dando la ambientación del posgrado, le dicen al grupo de estudiantes, vea, aquí en Colombia en salud hay tantas normas como una constitución política de un país centroamericano. Vamos a concentrarnos en las normas más importantes, solamente para mencionarlas. Yo les voy a hablar como si yo fuera un médico asistencial y me imagino cómo voy a hacer sin enredar mucho la terminología para adecuar mi consultorio y mi parte documental y cómo hago con el ente territorial departamental de cada una de las ciudades donde están nuestros asociados. Escríbanos también en el chat, por favor, de qué ciudades nos están viendo. Eh, la normatividad principal, el marco es el decreto ley 780. La principal norma que vamos a ver con la que tomamos de base para la exposición de la resolución 3100 de 2019. Les cuento pues porque hace poco dentro de mi diario que hacer me toca acompañar visitas, recibir visitas de la seccional para proyectos o IPS nuevas de la aseguradora donde estoy ahora o cualquier situación de alguna profesional independiente que atender o una IPS nueva. Y realmente ellos llevan la tabla de la 3100 y van chuleando. Esa norma
digamos, ustedes no se la tienen que aprender, para eso está el acompañamiento, pero que sepan que realmente es la que lo rige actualmente. Y la que hace muchos años escuchamos, la resolución 1995 de 1999, historias clínicas, que es muy vieja, desde 1999, pero ya en el 2017 entró acordando o acortando tiempos de archivo y y otros ajustes, la resolución 839 de 2017. En talento humano, para la formación del talento humano, el decreto 377 de 2022 para el tema de medicamentos y prescripción y farmacovigilancia, el decreto 2200 de 2005, para el tema de los requisitos que ahorita los vemos con calma, a qué es lo que tienes que tener en tu carpeta y qué es lo que tienes que llevar a la seccional de salud de cada departamento o seccional o secretaría distrital de salud para los distritos. Ley 1164-2007, Ley del Talento Humano, resolución 2184 y resolución 1174, que habla de residuos. Le podría mencionar otras 10 leyes, o 15 leyes, pero no es el objetivo cansarlos con este tema. Vamos a lo práctico. La metodología es: ¿cómo voy a hacer mi autoevaluación? ¿Qué debo soportar para cada punto de la autoevaluación en el sentido práctico? Y finalmente, ¿cómo voy a la oficina de la Secretaría de Salud de cada departamento, en este caso en Antioquia, que es el Pareto que tenemos aquí asistentes, la famosa Alpujarra, el sótano de la Alpujarra, la Secretaría de Salud de Antioquia, donde yo llevo mis documentos y que radico después de que trabajo en el REPS, la inscripción de mi consultorio y de mi especialidad o servicio? Muy bien, continuemos. Estándar del recurso humano, del talento humano. No vamos a hacer un ejercicio de leer aquí lo que está, eso me lo leen ustedes mientras yo hablo. Como docente creo que sería un irrespeto y más bien les voy a decir de lo que hay proyectado lo más práctico. En talento humano hay que tener la documentación normal de acuerdo obviamente a la medicina general y de acuerdo a la especialidad que se haya hecho. Este público que estamos todos acá, somos todos médicos, aquí no hay fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, por lo cual, con todo respeto de las demás profesiones, debo circunscribirme a, al auditorio que está acá, que son médicos generales y especialistas. Muy bien, entonces debo tener mi cédula, debo tener mi diploma de médico general, debo tener mi registro del diploma, debo tener mi diploma de especialista y mi registro del diploma de especialista, debo soportar por la ley la ley para el manejo de víctimas de la violencia sexual, soportar mi capacitación. Recuerden que la capacitación se exige, en este caso, en lo que estamos viendo, consulta externa, pero también se exige en el servicio de internación, donde ustedes trabajen, se la han pedido, y en el servicio de urgencias. Para esos tres servicios se exige el tema. El RETUS, la tarjeta profesional, los dos son reemplazables. Si yo tengo el RETUS bien, no tengo que mostrar mi tarjeta profesional porque ya estoy en el Colegio Colombiano de Médicos, bien matriculado, o si tengo ya y me llegó mi tarjeta profesional, nadie me puede pedir retos, yo puedo mostrar mi tarjeta profesional porque la una es inherente a la otra. Ojo, mis colegas, que cuando yo estoy en esta actividad y en un mes puedo visitar 4 o 5 profesionales especialistas para la aseguradora donde trabajo, y ocasionalmente encuentra uno sorpresas, que hicieron la especialidad y aparece la medicina general, aparece la especialidad, pero por algún motivo no le ha aparecido la otra especialidad o su especialidad reconocida en Colombia. De tal manera que revisen bien de vez en cuando el reto. Muy bien, sigamos adelante, que al final hago un resumen. Eh, Ahí está en el primer párrafo lo que les decía de la asistencia, certificar el curso de manejo de víctimas de violencia sexual. En el tema de consultorios que hacen sedación, ustedes ya saben, sedación tipo 1 y tipo 2, sedación tipo 3 y tipo 4.
para la sedación tipo 1 y tipo 2, y se puede contar con un profesional de la salud con entrenamiento certificado. Debe estar ahí en los documentos del consultorio el entrenamiento certificado para que este profesional le ayude al médico interviniente en el procedimiento de sedación. ¿Qué hace? Una endoscopia, por ejemplo. Yo tengo y soy quien hago la endoscopia, pero debo tener un médico que puede ser un médico con formación para sedación grado 1 y grado 2, con formación y entrenamiento, o sea, ya sedación profunda y sedación tipo 3 4 debo contar con el especialista anestesiólogo. Entonces ellos deben certificar una y otra documentación. Esto está lo mismo, no hablemos de telemedicina, y aquí está, como les prometí, el resumen. Entonces debo tener estos 12 documentos generales. En algunas excepciones se requerirá otra documentación, pero al 95% del público que tengo acá debe tener estos 12 documentos: hoja de vida actualizada, fotocopia de cédula de ciudadanía, diploma de grado médico general, el acta de graduación de ese médico general, diploma de especialista, el acta de graduación de ese especialista, copia del retus, uno de los dos, o el 7 o el 8, copia del reto, tarjeta profesional, los esquemas de vacunación, los certificados de curso de violencia sexual, certificado COVID, y dejo como último certificados de otras formaciones según el caso. Obviamente, si tengo un servicio de dolor y cuidados paliativos, debo tener mi información certificada. Si tengo un servicio como el que veíamos ahora, en el tema de que concurre con una sedación, debo certificar mi capacitación en eso, a menos que sea anestesiólogo. Muy bien, eso para recurso de talento humano. Primer bloquecito, sencillo. En la grabación lo pueden volver a ver sin ningún problema para consultar las inquietudes, y también me pueden escribir al correo que se dio en la presentación inicial y que voy a repetir durante varias veces en la presentación. Infraestructura. En esto es muy importante entrar en como en contexto de que ya no es como hacíamos los médicos más viejitos, los que llevamos 20 y 30 años de graduados, que cogíamos un localcito y nos montábamos. Ya hay una normatividad de la 3100 que exige más cositas, unas condiciones de aseo, limpieza, desinfección que se dejan con registros, aplica registros, eh, debe instituciones, edificaciones de uso mixto, el consultorio estar delimitado, aislado, separado, con su sala de espera, con su recepción, con sus cosas, pero como la edificación de uso mixto permite salas de espera compartida y baterías de baño compartida, es más práctico. Si me preguntan a mí, un proyecto como el de Comedal o una torre médica en otra ciudad, donde cada piso va a garantizarte, sin que esté dentro de tu consultorio, estas especificaciones de baño diferenciado por sexo para el público general y baño diferenciado de discapacitados. Son cositas que hay que ir ajustando y que de hecho hace la conveniencia de unirse a un proyecto organizado y serio. Eh, Uno de los papeles que les voy a mostrar al final que lleva uno a la Secretaría Seccional de Salud es el RETIE. Entonces, miren ustedes cómo el tema de instalaciones eléctricas también es importante, especialmente cuando se usan equipos biomédicos. Bien, las instituciones donde hay edificaciones de 3 o 4 pisos, pues debe contar con ascensor o rampa, igual cuando el consultorio va a quedar más alto del tercer y cuarto piso, o en el tercer, cuarto piso más alto, debe contar con estas herramientas. Bien, y la recomendación también, cuando la disposición de los muebles en el consultorio debe facilitar y permitir la salida urgente de un paciente que eventualmente sufra una novedad no esperada en el consultorio. Esto también se lo voy a resumir al final para no estar leyendo textualmente, sino ir contextualizando cada tema. Muy importante lo de movilidad reducida que ya se comentó, lo de circulación de pacientes libremente, evitar cruce de elementos sucios y limpios cuando se hacen procedimientos. Eh, las unidades sanitarias que hablamos de en condición de discapacidad,
eh, y todo el tema de residuos hospitalarios. Los residuos le voy a dar un contexto especial aparte adelante, porque es un tema que involucra también el montaje de un consultorio médico normal e involucra la confección o elaboración de un plan de gestión de residuos hospitalarios propia del consultorio, de un pequeño comité que lo hace con su secretaria y los colegas que asisten acá al mismo consultorio para que se lleven allí las estadísticas de residuos, de formación del personal en temas de medio ambiente y temas normativos del estándar. En infraestructura hay que garantizar agua, energía eléctrica, sistemas de comunicaciones, quién recibe al paciente, que el paciente sea anunciado por una persona externa y no por el paciente saliente. En infraestructura es importante recordar que para las especialidades que requieren evaluar al paciente con examen físico, debe haber los dos ambientes. El ambiente de evaluación, el ambiente de anamnesis, donde hago yo la anamnesis y la historia clínica en la parte de interrogación, y luego paso a otro ambiente que puede ser separado por un biombo y una cortina para efectos de que haya una barrera visual por el tema de acompañantes, el tema de la ley de protección de víctimas, todo el tema de pudor sexual, lo quiere proteger la normatividad. ¿A quienes no les exigen eso? Dentro de medicina, la especialidad psiquiátrica es solamente en el tema de el diálogo, el abordaje del paciente desde la anamnesis y el de la conversación, pero no les exigen separación de ambiente a los psiquiatras. Y en otras disciplinas que no son las nuestras, a los psicólogos, por ejemplo. Inclusive a los psicólogos, la 3100 fue más permisivo, ya permitió no los 10 metros cuadrados, sino los 8 metros cuadrados. Ese primer párrafo resume lo que acabamos de mencionar de la barrera visual entre área de anamnesis y área de examen físico. Y aquellos consultorios, entonces ahí viene la medicina estética, la dermatología, la urología, la ginecología que le gusta hacer cositas, entonces ya viene un consultorio que llama consultorio con procedimiento o consultorio de procedimiento. Y allí debe disponer de dotación mínima para realizar dichos procedimientos, listado de cuyos dispositivos biomédicos deben estar consignados en los procesos, en los manuales que piden los procesos prioritarios. Entonces ahí cada especialidad, el ginecólogo tendrá sus dispositivos médicos, la dermatóloga o el dermatólogo sus dispositivos médicos y hay que garantizar en ellos unas condiciones que en el estándar de dotación vamos a puntualizar. Si se realiza entonces procedimiento en sala de procedimiento aparte, también dotación necesaria para realizar esos dos procedimientos. Y ojo, en la sala de procedimientos mínimos, no en el consultorio, en la sala de procedimientos mínimos, camilla con baranda, ruedas y freno, cuando los procedimientos requieran estas características, muy importante. Hay unos documentos desde la infraestructura que son solicitados dentro de la 3100, como son el RETIE, ahí me disculpan el lapsus, no es RUTIE sino RETIE, que es el certificado de condiciones eléctricas, y para edificaciones antiguas, con que un ingeniero eléctrico certifique que son idóneas para el buen funcionamiento de los dispositivos médicos, entonces allí es suficiente. Certificado sanitario, muy importante, licencia de construcción y uso de suelo, cronograma de mantenimiento. Hombre, claro que hay consultorios de 5, 6 y 10 años. Lo más práctico es tener actualizados los últimos 2 años, pero hay auditores del servicio seccional que pueden pedir más años hacia atrás. Pero si tienen los últimos 2 años, y eso sí, no falten los últimos 2 años en cronograma de mantenimiento y que ejecutamos para nuestros dispositivos médicos. En la mayoría de ocasiones para cirujanos, para internistas, para médicos generales, son
dispositivos muy sencillos, el tensiómetro, el estetoscopio, la pesa de grado médico, tema que veremos listados en diapositivas posteriores, pero que se hace necesario que se tenga organizadito su INVIMA, su factura de compra, su manualcito de uso y su ficha técnica. Ya hablamos de los dos ambientes en los consultorios y lavamanos en todos los consultorios y baños para los que se requieran. ¿De quiénes se requieren baños según la norma? Urólogos y ginecólogos. Entonces los ginecostetras y los urólogos, sí, aunque estén en una torre médica muy organizada y muy todo, el baño interno para el paciente de urología y ginecología sí es requerido, lo pide la norma. Muy bien, importante tener los planos de consultorio, tener los planos del consultorio para no solo la ruta, queridos colegas, del plan de emergencia, sino la ruta de residuos. Y veíamos lo que anotaba yo de los ginecostetras y urólogos, unidad sanitaria dentro del consultorio. Muy bien. Dotación. Lo ya mencionado, todo lo básico del consultorio de medicina general y las especialidades, más aquellos dispositivos médicos que cada especialista diga, quiero tener en esto, quiero tener mi ecógrafo, válido, pero entonces habilita imágenes no ionizantes, quiero tener mi cauterizador, quiero tener X, Y cosas, las dermatólogas, todo, lo que quiera tener, debe tenerlo listadito con los requisitos de norma que lo señalaremos más adelante en un inventario con registros y actualización. Eso hay que tenerlo juiciosamente. Y para resumir estos cuadros y que salgamos de la diapositiva de manera más amena, básicamente es un manualcito de cómo gestiona usted sus dispositivos médicos, el inventario de dispositivos médicos con los criterios de norma, el cronograma de mantenimiento de esos dispositivos médicos, las fichas técnicas y la hoja de vida del ingeniero que vaya a hacer el mantenimiento. Ojo, colegas, cuando la empresa que les asiste dice, ay, ya no tenemos al ingeniero Pepito, te vamos a mandar a la ingeniera Juanita. Cambie y le dice, mándame el INVIMA y la hoja de vida, que si me visitan me lo van a pedir. Entonces, cada que un ingeniero cambie en el mantenimiento de sus equipos, le dicen al proveedor, mándame los papeles, que aquí me los van a pedir, así sea que casualmente el que siempre va a estar en vacaciones, firma otro ingeniero y se lo van a pedir porque ahí quedó la firma en la constancia, porque de todos los mantenimientos debemos dejar esos registros de mantenimiento. Muy bien. Veamos un inventario y les hice resaltar en el punto 19.1 porque lo tomé de la norma exacta, esa es la secuencialidad de la norma. El consultorio donde realiza examen físico cumple con los criterios que sean aplicables a todos los servicios y adicionalmente cuenta con esos elementos. Ahí son los que siempre tenemos todos, camilla fija, ojo, para todos quienes van a abrir consultorios nuevos o si le compran a un colega consultorio con dotación, tenga en cuenta ya la camilla con INVIMA, porque a principio de semana tuve la oportunidad de recibir una visita y fue una de las exigencias taxativas. Teníamos una camilla allí por un convenio con otra institución y hubo que ajustar el tema. Escalerilla, tensiómetro para adulto pediátrico según la oferta del servicio, con endoscopio para adulto y pediátrico según la oferta del servicio, equipo de órganos de sentido, martillo de reflejos, tallímetro, cinta métrica, báscula de grado médico o pesa de bebé según la oferta de servicio, negatoscopio cuando lo requiera o cuando el sistema de visualización según la tecnología. Y aquí les anoté y les va a quedar en la grabación las 6 cositas que deben tener en cuenta para el inventario. 20. Para el consultorio donde realiza el examen físico, donde no se realiza examen físico ni procedimientos, ejemplo psiquiatra, ejemplo de otras disciplinas diferentes a la nuestra, psicólogo, no requiere esa dotación.
El prestador de servicios de salud cuenta con la dotación necesaria de acuerdo a lo documentado en el estándar de pruebas prioritarios. Si usted tiene muy bonito documentado un procedimiento X y allí hay registrado cierto dispositivo y no lo tiene a la mano, prácticamente es uno diciendo, yo hago este procedimiento con este dispositivo y si no lo tiene a la mano, uno mismo está incurriendo en una inexactitud. Entonces, tener en cuenta eso. Para los especialistas que tienen equipos médicos más complejos, dermatólogos, ginecólogos, urólogos, tengan en cuenta ese listadito que saqué de la 3100 y de la práctica diaria que hago con verificadores. Ténganlo en cuenta. Eso no es ahí un equipo y vean la factura y ya. Les cuento algo, deben tener su factura, debe haber un programa de capacitación, generalmente lo hace la casa vendedora, un acta de entrega formal cuando el equipo es de mayor grado de complejidad, una declaración de importación si es importado, el informe de instalación si es un equipo muy complejo, el protocolo de mantenimiento que debe decir con qué periodicidad le hace usted el mantenimiento preventivo y si aplica calibración, registro fotográfico ideal, y hoja de vida, que ya lo mencionamos, de los ingenieros que le hacen el mantenimiento, una actica de recepción, en qué condiciones recibió en el equipo. Muy bien. Estándar 4, medicamentos, dispositivos médicos, insumos. Lo quise traer porque hay un grupo de los colegas que están aquí sentados amablemente escuchándonos, que tienen sus procedimientos y tienen sus medicamentos. Porque en el 70% seguramente no les aplica y es mejor que no. Si usted es médico internista y no hace nada, no vaya a desarrollar ni a soportar este estándar, ni a tener ningún medicamento. Recuerden el tipcito, muy importante el acompañamiento de las casas farmacéuticas, la muestrica médica, etcétera, pero recuerden tomar como hábito desaparecer las muestras médicas del consultorio. Recuerden que el ente territorial va de un día para otro. Hay veces no llega el correo porque el correo está malo, llamaron y no contestó la secretaria y caen de sorpresa y no deben tener ningún tipo de medicamento de cortesía o medicamento muestra. Muy bien, ahí están listados. ¿Qué debo hacer yo con esos medicamentos? Debo tener un procedimiento documentadito de cómo los guardo, el inventario actualizado, la termohigrometría, el almacencito de medicamentos y insumos señalizado, el inventario que tenga un controlcito de vencimientos y se prohíben muestras médicas, como ya dije, vamos bien de tiempo. El tener medicamentos implica documentar y dar a conocer a la secretaria, si hay un auxiliar de enfermedad ella misma, el famoso programa de farmacovigilancia, implica conocer la red nacional de farmacovigilancia, conocer cómo se gestiona una reacción medicamentosa, notificar el listado de medicamentos objeto de farmacovigilancia al consultorio y estar pendiente de los reportes. Es un tema que no es fácil, es un tema que no es de mucha familiaridad para los médicos y que hay que llevar bien llevadito porque es de los que más débiles cuando hacen visitas de la seccional y son muy detallistas en la inspección de este estándar. Para finalizar esta diapositiva y que les va a quedar, miren lo que deben tener ustedes ahí para su control. Todo esto tiene unos registros y unos formatos que obviamente se deben facilitar al acompañamiento del profesional en este proceso de habilitación. Son formatos con el logo de la marca personal, con el nombre, con la nomenclatura de la dirección, con un formato especial de acuerdo a la norma que hay que adecuar. Se debe entrenar a la gente de cuándo se llenan, etc. Bueno, llega el quinto estándar, procesos prioritarios. Hay la última normatividad, la resolución 3100/2019, fue muy fuerte y muy descriptiva. Y entonces dicen, ve, pero yo sí, en los hospitales nos enseñan de eso y en las clínicas, pero es que en un consultorio, también es sujeto de documentación, socialización e implementación
de un manualcito y de unas prácticas de seguridad del paciente. Son objeto. Cuando son ustedes compartidos, hacen unas horitas en su consultorio, pero hacen un buen tiempo en un hospital o en una clínica o en un centro médico. Esto lo han escuchado, que nuestras enfermeras jefes son las referentes referentes de calidad, se les llama, y se está promocionando mucho. Hay inclusive cirujanos y anestesiólogos dedicados a capacitación en seguridad del paciente, se encarretaron, inclusive una de las prácticas seguras a nivel hospitalario, no aplica para consultorio, es la práctica de quirófano seguro o cirugía segura. Esa práctica con la lista de chequeo, anecdóticamente, se sacó de las listas de chequeo de la aviación. Este tema está muy, no de moda, porque no debe ser moda, sino de mucha importancia. Entonces hay que hacer planeación estratégica de la seguridad, qué documento yo proporcionar a mi consultorio, que no sea tampoco un manual extenso como el de una clínica, qué le enseño a mi secretaria, qué le enseño a mi auxiliar de enfermería, cómo voy formulando los protocolos en el consultorio. Los más importantes para un consultorio son el tema de identificación correcta del paciente, el tema de prevención de caídas, el tema de prevención de infecciones, el tema de comunicación asertiva con el paciente. Las caídas pueden tener diferentes connotaciones, puede ser caída de la propia altura, caída de escalerilla, caída de camilla. Debo tener un formulario de registro con el objeto de consignar allí, eventualmente si hay un evento de seguridad y si se hubo daño al paciente, ese evento de seguridad se va a llamar evento adverso y debemos hacer un análisis para que no se repita más como lección aprendida que reportárselo a nadie. Lo único que se amerita reporte es el tema de farmacovigilancia al ente departamental. Ellos no hacen ninguna acción punitiva con el laboratorio. Se manda una fotico con la caja que diga el lote, el laboratorio y tal, para simplemente hacer un estudio que ellos hacen de farmacovigilancia y considerar si requiere ese lote especial algún análisis del que se derive una sacada de la circulación por una reacción idiosincrásica o exagerada en un paciente. Ahí trae una serie de recomendaciones, el uso de elementos de protección personal, el uso de mascarilla en pacientes sintomáticos, el uso de guantes para los procedimientos, de bata, de mascarilla, todo está reglamentado y se debe seguir de acuerdo a cómo esté considerado. El ministerio da todas estas guías de práctica clínica, esto no tiene, estas paquetes instruccionales o buenas prácticas de seguridad del paciente, y esto no tiene mayor complique para su documentación. Y otro proceso seguro es tener las guías y protocolos de las primeras causas. Esto lo pueden ver en procesos prioritarios o se los pueden preguntar en historias clínicas, que es el otro que vamos a ver, el otro estándar. Pero sí debo tener las primeras 2 o 3 causas, no es como la norma vieja, la 2003, que eran 10 causas, las 10 causas y todo el mundo, 10 causas, 10 guías de atención de práctica clínica, 10 documentos, todo el mundo allí tenía su inconformidad. Entonces la resolución 3100-2019 fue más elástica y ya usted de sus primeras 2 causas puede tener las guías identificadas, pueden ser adoptadas primero de acuerdo a la norma, las del ministerio si existen, y si no existen, ustedes hacen un procedimiento de adopción de guías del centro académico, de la universidad o de la institución que les guste. Eso sí, que tengan medicina basada en la evidencia, es decir, que tengan un grado de evidencia allí descrito y la bibliografía. Los protocolos, si yo hago una colposcopia como ginecólogo, si yo hago una urodinamia como urólogo, entonces allí describir muy bien los procedimientos, cómo se hacen, con qué equipo los hago y qué insumos necesito. Debe estar claro eso y documentado. Lo van a solicitar.
protocolos de gases medicinales cuando tengo la balita de oxígeno, protocolo de manejo de reanimación cardiopulmonar cuando hago sedación en el consultorio, por ejemplo, una sala de endoscopia, como la que vemos en la imagen, eh, todos los protocolos del consultorio que se requieran deben ser socializados con el personal participante para que los conozca claramente y trabajen unificados. Ya hablamos de los gases medicinales, esa quedó repetida. En cuanto a los gases medicinales, un tip de infraestructura. Hay un protocolo de manejo de gases medicinales que generalmente el proveedor se lo facilita, le da como orientación sobre el tema. Debe estar anclado la bala de oxígeno, no dejen ninguna bala ni vacía ni llena mm, sin anclar. Y, eh, y entonces tener en cuenta las recomendaciones. Y el personal de auxiliar de enfermería y el profesional tener claro el protocolo de gases medicinales porque con la capacitación certificada de que conoce el protocolo. Y aquí los 5 momentos de lavado de manos, muy conocido, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, 2 días al año de lavado de manos que promueven las instituciones de salud. Eh, Ahí están descritas, no las voy a repetir mucho porque en todos lados se documentan y se exigen. Debe estar el procedimiento documentado de los 5 momentos y idealmente tener allí un certificado que el auxiliar de enfermería y hasta la misma secretaria conoce el tema. Las guías de práctica clínica, eh, en temas de uso de elementos de protección personal dentro de la salita de procedimientos, dentro del consultorio, dejar registros de la entrega de los dispositivos o de los elementos de protección personal y ocasionalmente dejar registro de que se valida que efectivamente se usa en la práctica eh, para evitar el tema de reusos y el tema del proveedor de esterilización. Lo más recomendable es que haya una política de no reuso en la medida de lo posible. Y si ya el dispositivo médico amerita reuso, el manual del dispositivo dice cuántas veces se reusa y esa es la que se debe reusar. Bien, eh, les había prometido que debiéramos hablar con más despacio sobre los residuos peligrosos y todo el tema de gestión ambiental del consultorio. Así sea, uno dice un consultorio y tiene manual PEGIS, ustedes en varios que ustedes ya lo tienen, saben que sí, existe un manual de gestión de residuos hospitalarios y similares que aplica a consultorio, debe ser a nombre del profesional, no pueden que les manden el de la torre médica, no se los van a aceptar. Debe ser con los planos del consultorio, no de la torre médica. Debe ser en el plano con la ubicación de la caneca roja, la caneca blanca, la caneca negra, donde se ubica realmente en la vida real y las flechas y la circulación a donde van hacia el depósito final de residuos peligrosos. La torre generalmente es quien contrata al proveedor de recolección de residuos. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Eso es lo mejor, porque esa torre, dentro del arrendamiento que ustedes pagan, o si son propietarios, dentro de la inversión que hicieron en la administración que pagan, está ese servicio, está que ellos contratan los recolectores de residuos peligrosos, ellos auditan cada año a esos proveedores y formalizan un contrato de tal modo que es lo más recomendable. No recomiendo a los que van a empezar su práctica en consultorio propio alquilado que se pongan a contratar a los proveedores de recolección de residuos, que sea la torre médica o el sitio donde llegan, a menos que sea un consultorio ubicado en una edificación donde sean uno o dos o tres profesionales y esos tres se tendrán que asociar para tratar de hacer un convenio más práctico y porque esto tiene unas particularidades. Primero,
el contrato hay que tenerlo en las carpetas del consultorio, así sea de la torre médica. Ustedes le dicen a la torre, me van a visitar para habilitación, por favor, mándeme fotocopia del contrato, eh, Cámara de Comercio, y que les manden la auditoría que al año, cada año debe hacerle la torre médica a ese proveedor de recolección de residuos. ¿Listo? Ya los temas de aseo periódico y desinfección de consultorio y de sala de procedimientos deben estar protocolizados y se deben dejar registros periódicos. Y para el aseo terminal se debe dejar la ficha técnica de la sustancia que uso para el aseo terminal. Viene el sexto estándar. Como les digo, las preguntas van a ser al final y vamos a ver cómo vamos de tiempo. Muy bien, vamos muy bien. Eh, Aquí viene como no solo un estándar por hablar de él mismo, sino una serie de recomendaciones y unas aclaraciones conceptuales. Eh, en dudas como, a ver, yo tengo mi software, ¿por qué debo tener archivo de historias clínicas? ¿Cómo me puedo salvar del archivo físico de historias clínicas? ¿Qué condiciones debe tener mi software? Eh, ¿Cuáles son los software confiables? No voy a decir marcas, pero yo les voy a decir las características de los software confiables y qué registros a la compra de la licencia del software me debe dejar la compañía para habilitación. Muy bien. Entonces, en historia clínica, primero que todo, sí o sí, ya debemos pasar a la historia clínica sistematizada. Es una historia clínica que el software que compren debe dejarles un certificado de invariabilidad, inviolabilidad, eh, seguridad en la información, seguridad en la protección de los datos, acceso discriminado por perfiles. Es muy diferente el acceso que va a tener la secretaria a la que va a tener el especialista, etcétera. Entonces es muy importante, primero, contar con historia clínica sistematizada, segundo, con un software que garantice esto. La norma tácitamente dice ahí los 3 puntos. Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir un proceso de apertura de historia clínica. Usted no es bueno que haga una consulta y no quede historia clínica ni registros clínicos del paciente. Es una situación de riesgo legal. La historia clínica en Colombia es un documento privado, pero que tiene comportamiento público, de documento público. Por eso es tan objeto de vigilancia por el ente territorial. Eh, todos los pacientes atendidos deben tener una historia clínica. Eh, los software deben involucrar un segmento que es la de los datos demográficos del paciente, que son totalmente manejables y de alcance de la secretaria con el perfil que se le da a la secretaria. Pero si es un software organizado y serio, a menos que hagan un documento de confidencialidad y de confidente necesario, la secretaria solamente tendrá acceso a los datos demográficos y del paciente, pero no a los datos clínicos. Y ya con el perfil del médico puede entrar a los datos demográficos y a los datos clínicos, teniendo estas características que dice ahí la diapositiva. Eh, de tal manera que se garantice la inviolabilidad y el registro continuo. Les comenté la importancia de cómo ustedes deben escoger un software idóneo. De acuerdo a la resolución 3100, les van a pedir mínimo 3 documentos de ese software a ustedes. Les van a pedir la licencia a nombre del profesional. No sirve porque como profesional independiente usted está notificándose como una persona natural que tiene su consultorio, entonces el software debe ser a su nombre. Una licencia de uso, un manual de uso y ojo con el certificado que cumpla la legislación. En otra visita de la seccional que yo acompañé, el certificado del software no decía las características que dicen el párrafo final de esta diapositiva y
le sugirieron a la IPS corregirla y al proveedor del software. Es decir, ellos deben certificar taxativamente lo que dice el numeral 10 del estándar de historias clínicas para efectos de que queden tranquilo el ente de control de las características del software, que cumple con las características de autenticidad, fiabilidad, integralidad, disponibilidad del documento, de acuerdo con la normativa vigente expedida por el Archivo General de la Nación. ¿Por qué Archivo General de la Nación? Por la frase que dije, que jurídicamente en Colombia, aunque la historia clínica sea un documento privado, tiene comportamiento de un documento público. Eh, es muy importante que tengamos, cuando compremos el software, guardemos o nos produzcan una certificación de entrenamiento en el software a los miembros del consultorio. Si hay secretaria del profesional, ellos dos. Si hay secretaria auxiliar de enfermería y el profesional, los tres. Guárdenlo digitalizado, no tienen que guardar papeles, pero sí digitalizado en el estándar de historias clínicas. El manual que les comenté, y muy importante la contingencia en el manual. Revisen cómo se hace la contingencia, porque ellos suelen mirar el manual y lo leen, se toman el tiempo y lo leen y dicen, bueno, aquí ha habido contingencias, ¿dónde está este registro? Y hay que garantizarlo. Y viene con un tema grueso, el consentimiento informado, para los que apliquen. En un consultorio de medicina interna, pues muy raro que aplique un consentimiento informado. Ellos aceptan que no aplica, pero ya en los demás especialidades donde hay un procedimiento, donde hay algo que se le hace al paciente, algo que se le va a hacer en otro escenario, aplican los consentimientos informados. Y ese consentimiento eh, debe tener unas características especiales. Debe escribir los riesgos, debe escribir las opciones que hay para ese procedimiento, debe garantizarle al paciente que entendió los riesgos, eh, traído ahí descrito, y debe traer la posibilidad de disentimiento, de tal manera que es muy importante esa parte del consentimiento informado. Ojo, no hagan que el consentimiento informado lo firmen allí con la chica de secretaría. Si en un proceso que Dios no quiera nos libre de responsabilidad civil, y de hecho ha ocurrido así, nos tocó una anécdota, el juez preguntó al paciente en un proceso cómo era el tema y quién le había dado la información. El paciente dijo que la niña de recepción, y no aceptaron el documento dentro de las cargas de la prueba. Tiene que ser el profesional dentro del acto médico o la auxiliar de enfermería con apoyo del profesional que rápidamente le digan los riesgos al paciente. Pueden ser desde antes del procedimiento, pero que se garantice que efectivamente el personal asistencial fue el que suministró la información. Y termino la exposición con los documentos para una persona natural que debe llevar cuando se va a habilitar. Pero ojo que esto tiene un proceso previo en el REPS. O sea, debe ser una persona experta que los acompañe para que haga la carga del servicio en el REPS, la autoevaluación, que digamos que es un Excel, un documento en Word que se llena de cumple, no cumple o no aplica, con todos los elementos que vimos a lo largo de los últimos 50 minutos. Esa autoevaluación debe ir siempre diciendo cumple, en aras de la fe. Puede que usted tenga un pendientico y lo haga la semana atrás, póngale cumple y rápido haga el proceso que le falta documentar eso, porque a usted, pues obviamente está casi que diciendo a juramento, como dice ahí en la 3100, que usted cumple efectivamente con esos parámetros y lineamientos. Entonces llevas aquí, pues, en la Secretaría Seccional o Distrital, los amigos que están conectados de otras partes del país, para acá, para el caso de Antioquia, en la seccional de salud, en el sótano de la Pujarra, Taquilla 9, allá está Sandrita Restrepo, a algunos nos ha tocado, muy querida. Hay otra persona allí que actualmente no está, pero en general le toca a uno con la famosa Sandrita Restrepo, y es muy colaboradora, muy didáctica, y lo que falte de esto, no te reciben los papeles. Fotocopia de cédula, copia de la autoevaluación, formulario de inscripción
ojo, que es del REPS, diploma de médico general, acta de grado, diploma de especialista, acta de grado de especialista, retus de médico general y especialista o tarjeta profesional y RETIE. Ojo, que si no tienen la tarjeta profesional y llevan el retus, tengan la medicina general y la especialidad, porque en eso son celosos también. Y el RETIE, que evidencia que definitivamente mínimo debemos garantizar las condiciones eléctricas para los dispositivos que vamos a usar dentro del consultorio para los que aplican. Eso es más o menos lo que queríamos cubrir. Es un abrebocas. Esto, esto no es un tema que ustedes digan que esto es información. Eh, es un tema que es producto de la experiencia y producto de la normatividad. Esto lo enseñan en un diplomado que hay en las universidades de verificadores. El ministerio muy interesado está formándonos a los profesionales que tenemos formación en auditoría y a otros profesionales que les interesa el tema. Entiendo que puede haber como un poquito de angustia de que es mucha información y que además de esto no es solo lo que ustedes deben hacer, sino más o menos entre 30 a 45 protocolos, formatos y procedimientos. O sea que el tema no es sencillo. Reconozco, el tema no es sencillo, es la normatividad que rige en el país. Es sencillo habilitar y llevar estos documentos, pero finalmente, cuando ya lo visitan a uno, todo lo que vimos a lo largo de la charla, lo que debemos garantizar para tener una habilitación exitosa de mi consultorio. De tal manera que, Paulita, por favor, le damos unas preguntas las que tú consideres, porque sabemos que tenemos invitados en la parte final de la conferencia. Adelante, Paulita. Bueno, sí, doctor. Por acá tenemos varias inquietudes. Nos dicen, doctor, ¿la certificación COVID me podría orientar al respecto? Trabajé en seguimiento a pacientes con COVID, pero la certificación, ¿a quién se le solicita? Muy buena pregunta. De todos modos, hay que entender que ha sido variable el tema de el cambio y las resoluciones para el tema del COVID. Toda formación debe ser certificada. Hay unas formaciones que no necesitan ser de centros universitarios ni de academias. Si hay expertos en la institución donde trabajas, se certifica la temática, se certifica que fue dada y evaluada y con eso debe bastar. La siguiente. Cuando se cuenta con procesos prioritarios, la separación del área de consulta puede ser continua o biombo. De las dos maneras, ¿cuál es la filosofía de la norma? No siempre al muchachito, al adolescente la acompaña la mamá, puede acompañar al tío que no trabaja, puede acompañarlo un tercero. Entonces quieren prevenir allí y cuidar el pudor. Con que haya una barrera física visual, cumple. Puede ser biombo, que lo usaban mucho algunas instituciones anteriores, pero no deja uno de tropezarse en las rondas. O puede ser el blackout en muchos consultorios, que visito yo para todo este tema de habilitación, bajan el blackout, cómodo, no estorba cualquier tipo de barrera visual. Perfecto. El curso de atención a víctimas de violencia sexual, ¿con qué vigencia aplica? Bueno, ahí hay una discusión en el momento, 2 años, pero se está discutiendo el tema porque el talento humano en salud está con una carga, con dos cargas, carga asistencial y carga académica por los procesos prioritarios, los protocolos y las prácticas de seguridad del paciente. Mucha información. Para una IPS fácilmente hay que programar, si nos atenemos a la norma, 40, 45, 50 capacitaciones al año. Entonces está en discusión, se puede argumentar, pero si escriben que 2 años. Doctor, con respecto a la camilla para procesos prioritarios, ¿debe tener registro INVIMA? Sí,
Y es lo nuevo y nos pasó en una institución que no hubo problema. Conseguimos la camilla en Vima. Teníamos, pues, digamos que documentación de otra institución con las que se hacen alianzas, pero fueron muy exigentes y por ser una camilla un poquito antigua, no tenía el INVIMA, entonces nos la pidieron que el ente territorial, por lo menos aquí, en la experiencia que tuvimos, de tal manera que INVIMA aplica para camilla. La habilitación de servicio de consulta médica general a domicilio, ¿qué estándares aplicaría? No, ojo que hay habilitación y hay modalidad. Yo habilito mi servicio en un consultorio físico, pero yo puedo habilitar modalidad domiciliaria, donde ya no tengo que cumplir condiciones de infraestructura, pero sí de procesos prioritarios, porque voy al domicilio del paciente. Pero ojo que es diferente porque ya no es habilitación de servicio, sino modalidad del servicio, que es extramural. La báscula grado médico debe ser una por cada consultorio o la pueden compartir varios consultorios en el caso de un centro de consulta externa. No, yo la recomiendo y sí en el sentido práctico y la filosofía de la norma es por consultorio, porque es que ahí está el tema de la privacidad de la consulta, la accesibilidad al dispositivo por consultorio. Se necesita Un consentimiento para el paréntesis, examen de vista. Paulita, Sí. un paréntesis. Como hay muy buenas preguntas de dispositivos, recuerde que el profesional hace un gran esfuerzo para comprar su báscula buena, para comprar su tensiómetro bueno, su estetoscopio, que no dejan de valer, un estetoscopio bueno no deja de valer 500, 600.000 pesos, equipo de órganos ni hablemos. Recuerden siempre pedir manual de uso, ficha técnica, factura, si es importado, el documento de importación. INVIMA, no compren nada que no tenga INVIMA, que van a tener problemas con el tema. Cuando se cuenta con equipo de órganos ponendo y tensiómetro de estudiante y que no se cuenta con la factura, pero se empezó a realizar mantenimiento en los 2 últimos años, se puede. Vuelvo y digo, quizás en una de las diapositivas anteriores está muy señalado. Son muy necios en el tema y yo sé que todos hacíamos eso, todos empezamos usando nuestros equipos de estudiantes, pero les van a exigir toda esta documentación, es mejor que la tengan a la mano y que se hagan a la mayor parte de esta documentación. Cuando se utilizan otras sustancias que no son medicamentos tipo ácido hialurónico, bioestimuladores, peeling, hay que realizar este formato de fármaco de vigilancia. Sí, no, y no solo en el tema de farmacovigilancia, no son medicamentos, pero por eso el estándar se llama medicamento, insumo y dispositivos, y tienen la misma connotación, su registro, su presentación, su nombre, el INVIMA, todo lo que, todas las características que deben tener estos insumos para la prestación del servicio. El almacenamiento, qué dice el proveedor de la sustancia o el dispositivo de cómo lo debo almacenar. Entonces uno no puede comprar algo que no traiga las características de almacenamiento. Toda esta nueva tecnología y nuevos sustancias que usamos para la práctica, especialmente seguramente en la parte de medicina estética, nos exigen la misma documentación. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta cuando se decide iniciar la práctica asistencial con alquiler consultorio? Muy buena pregunta y creo que ahí vamos a aprovechar 2 minuticos. Unos 4 o 5 tips. Primero, por el complejo del tema de gestión de residuos, depósito final de residuos, mejor asociación o sea, grupo de especialistas, torre médica, una cosa formal, que la torre médica se encargue de todo el tema de documentación, contrato y gestión dentro de la administración que uno paga. Dentro del consultorio, los colegas trabajar articuladamente porque van a poder aparecer en,
manual de gestión de residuos, en el comité Gaga lo pueden hacer junticos, aunque asistan asincrónicamente, que conozcan el tema, las características de residuos que desechan, todo lo demás, de tal manera que es un momento muy especial, la escogencia del local, la permanencia. Recuerden que moverse del local, moverse del consultorio exige una novedad de cambio de sede. Eso tiene también su metodología para no cerrar servicio y cerrar consultorio y abrir nuevamente. Entonces, todo eso hace parte de un momento muy especial en que todas estas prácticas de una torre segura como la que está construyendo nuestra querida cooperativa o un edificio en otra ciudad que tenga todas las condiciones, que les garantice a ustedes también la accesibilidad del paciente. Por eso me gustó la pregunta, porque no es solo la accesibilidad al consultorio, sino la accesibilidad desde el momento en que entra a la puerta del edificio el paciente, de tal manera que es muy importante la escogencia de esa plaza, de ese edificio, para que quedes tranquilo o tranquila en el tema de tu selección del consultorio. Bueno, doctor, tenemos demasiadas preguntas. ¿Puedes Hagamos decir, dos finales, si te parece, para darle campo a los compañeritos de los convenios. no, doctor, pues me parece importante de pronto darle claridad a todas las inquietudes, más o menos 5 minuticos, porque siempre tenemos muchos para que los asociados no queden de pronto A ver, con finalmente, la duda. ¿cuántos Listo. elegimos? 70, 80 asociados, muy bien. ¿Puede decir, por favor, nombres de marcas de historias clínicas confiables sin ánimo de lucro? No, todas los software que conozco son con ánimo de lucro. Recuerden, debe ser licenciada. No sirven las historias clínicas de software gratuitos porque un software que tú bajes no te va a dar certificado de idoneidad, no te va a dar un contrato y no te va a dar un manual de uso y un entrenamiento certificado. Yo sé que todos buscamos economías, pero, pero no es conveniente tener esa falencia en un documento de tanto peso jurídico como es una historia clínica. Se necesita consentimiento para el examen de SIDA. Exacto, ese es otro de las cosas. Yo, en la experiencia que tuve con la seccional hace poquito, el servicio habilitado, pero era de una IPS, era medicina interna, y nos eximieron del tema, pero hay dos tipos de consentimientos que puede aplicar para toda la medicina general y las especialidades, que es la toma de muestra pero no el consentimiento del chuzón, sino de las implicaciones que tiene la toma de muestra y que dé positivo el examen. Entonces, por eso allí media un consentimiento informado y sí puede aplicar. Y en segundo lugar, para el tema de ruta de atención de víctimas de violencia sexual, que también medias consentimientos, no solo para activar la ruta, sino para remitir al paciente urgente, no porque sea un servicio de urgencia, sino porque en tu consultorio tuvo el síncope que le iba a dar por una valvulopatía, tuvo lo que le dio y media consentimiento para la remisión a otra institución. Pero en eso se flexibilizaron y algunas especialidades no tan intervinientes como medicina interna, psiquiatría, lo obvia, pero es bueno tener ese tipo de dos consentimientos, toda la parte de orientación para la toma y resultado del examen del VIH y el consentimiento informado para yo remitir a un paciente, aunque le haya dado allí el síncope o la situación no esperada, pero hay que mediar el consentimiento de remisión. La escalerilla debe tener INVIMA. La escalerilla, mándame el correo, estaban en una discrepancia y no tengo el tema claro, entonces mándame un correo y yo a vuelta de correo te respondo la inquietud. Recuerden el correo, permítame que sea una oportunidad, querida Paola, y me disculpa el movimiento recuerden aquí el correo, aquí está Por acá abajo a nos la dicen derecha. que por acá, doctor, nos dicen que la escalerilla no requiere INVIMA.
Bueno, muy bien. Muchas gracias por el apoyo con ese detalle. ¿Cómo se puede hacer la capacitación del ministerio? Bueno, eso es un diplomado dura entre dos meses y medio, tres. Lo dan en la Universidad de Antioquia, en la Universidad, en Antioquia, ¿dónde lo dan? Universidad de Antioquia, Unidad Cooperativa, en el CES, y lo dan en alianza. Hay unos centros que lo dan en alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social. Dura unos 3 meses y bueno, ya ustedes averiguarán los precios en que se mueve. Dan certificado y hay que aprobar el curso. O sea, no solo se asiste, sino que hay que aprobar. Cuando se realiza atención virtual, ¿qué se requiere para cumplir con la normatividad? Ese es tema de otra conferencia muy larga, el tema de telemedicina y teleasistencia. Un tema muy largo. ¿Hay algún punto que trate de evaluar la calidad de atención al paciente? Se piden aparatos certificados, pero ¿dónde queda el paciente? Muy buena pregunta. Sí lo hay. En todo el tema de satisfacción del usuario, se dispone en consultorio dentro de sus objetos algún sistema. Actualmente es más electrónico que físico, pero tradicionalmente es el buzón de quejas y sugerencias, y de dar un procedimiento de gestión de las PQR, y debes de tener en ese procedimiento definido cuántos días se toma para responder. Recuerden que hay normatividad para responder derechos de petición, para responder eh, diferentes manifestaciones de los pacientes, y que es bueno que lleven un consolidado histórico de las quejas y cómo fueron solucionadas. Además, se debe promover el derecho, los derechos y deberes de los pacientes, se debe promover el decálogo, y eventualmente ya como una finura de vez en cuando en la encuesta de satisfacción, ver qué tanto entendió el paciente y su familia los derechos y deberes difundidos. Después de hacer el proceso de autohabilitación satisfactoria, ¿tiene una vigencia o prioridad de renovación? Si los Muy entes, buena eva- pregunta, muy si los buena entes pregunta. evaluadores como Sanidad u otros no hacen nuevas visitas, ¿qué se puede hacer? Eso es una muy buena pregunta porque tiene dos grupos, digámoslas. El primer grupo es vigencia. Cuando yo me habilito por primera vez, mi habilitación tendrá vigencia de 4 años. Después del cuarto año, eh, debo hacer las respectivas renovaciones anuales. Esas renovaciones anuales se hacen en el REPS, hay que acceder, hay que hacer renovación de portafolio, hay que llenar unos registros. Es un tema que es mejor, recomiendo ahí el acompañamiento del experto para ese tema. Ese tema es el de vigencia de la habilitación. Y la segunda parte de la pregunta era, Eh, si los entes evaluadores como Sanidad u otros no hacen nuevas visitas, ¿qué se puede hacer? bueno, una filigraña, perdón que corrija la palabra. No son, sí son entes evaluadores, pero no de estándares de habilitación. Son entes que producen dos certificaciones, y tenemos dos actualmente: bomberos y certificación sanitaria. No tiene nada que ver con la seccional de salud de Antioquia o con los entes territoriales departamentales. Bomberos, difícil en estos momentos en Antioquia, no conozco el comportamiento en el resto del país. Una visita de bomberos solicitada hace 5 o 6 meses, todavía eventualmente por circunstancias que no conozco, ni implican descalificar la muy buena labor que hacen los bomberos de nuestra sociedad, pero esa parte va floja, esa parte va quedada. Y si usted, por ejemplo, ya como institución prestadora de servicios de salud, no como profesional independiente, como institución prestadora de servicios de salud, sin la visita de bomberos no le dan código de habilitación. Muy buena pregunta. Y certificado sanitario.
también depende de la Secretaría de Salud Municipal. Generalmente es un área que se llama área o sección ambiental de la Secretaría de Salud Municipal. Entonces, esa también es una visita que es a mediano plazo, se solicita y se demoran. Y para esas dos, en el tema de IPS, son prerequisito de dar código de habilitación. En consulta, donde no se hace sedación, se debe tener el curso de dolor y de soporte vital también. Pues vea, no, no porque el proceso prioritario es de las primeras dos patologías de acuerdo a la especialidad. Pero si por algún lado hay mención de, de algún protocolo de manejo de pacientes de adultos mayores, pacientes geriátricos, lo están preguntando, lo están preguntando para certificar esa formación como complemento a la atención integral. Entonces hablemos de pediatras, de internistas, perdón, de geriatras con G, de internistas, hablemos de varias especialidades y en otra experiencia con el servicio seccional, sabiendo que la especialidad tenía como primeras dos causas patologías diferentes a pacientes oncológicos o pacientes en estado terminal y lo sugirieron, lo indicaron. En caso de oftalmología, no usamos camilla ni hacemos examen médico, requerimos biombo o separador. No, no, ese sí es aceptado dentro de los que no requieren un examen físico exhaustivo, aunque el oftalmólogo hace un excelente examen físico del ojo y es una especialidad muy bonita y bastante compleja, pero no, no requiere el biombo y no requiere la camilla, sino su silla para que el paciente y el médico queden el oftalmólogo cómodamente para hacer su condoscopia, sus exámenes, su tonometría y sus campos visuales y todo lo que ellos hacen. ¿Podría, por favor, repetir lo de atención domiciliaria? En el momento que habló del tema, se le fue la señal, manifiesta el asociado. Hay otros temas que se pueden complementar de acuerdo a la apreciación del Comité de Educación. Son muy complejos. El tema de telemedicina, el tema de teleconsulta, teleasistencia y el tema de modalidades, ya no de servicios por servicios ofertados en un consultorio, sino modalidad extramural. Yo de ese tema quisiera profundizar en otro escenario, en otra conferencia, porque el emitir un concepto sin dar el contexto puede enredarlos. En consultorio de psiquiatría se requiere lavamanos. Sí, sí, porque aunque sea un tema de verbalización del tema del paciente, de su estado mental y todo, se requiere lavamanos por mera protocolo de seguridad de cualquier consulta mínima. Como profesional independiente se requiere obligatoriamente visita de bomberos. No, gracias a Dios, no. Eso lo validé hoy antes de la conferencia. No, pero sí, cuando los visiten, que tengan un plan de emergencias y desastres dentro de la torre. El manejo de reporte de los RIPS. Si el consultorio es alquilado con software de historias clínicas, debo pagar adicional a otra persona para realizar este reporte. No, es un tema de acuerdos entre las partes, no es un tema académico que viene a la resolución. Eso lo acuerdan entre las partes. ¿Cómo paga, quién lo hace? Bueno, doctor, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. Muy interesante la charla, muy participativos todos los asociados. No sé usted qué más nos quiere recomendar, qué más nos quiere No, informar al respecto. no, básicamente les quedo atentos en este correo abajo a la derecha. Eh, digamos que queremos, eh, digamos, agradecer la asistencia a todos los asistentes y queremos como dar un estímulo a la asistencia. Los primeros 5 asociados que soliciten el acompañamiento de habilitación, asociados a Comedal,
exclusivamente asociados a Comedal van a tener un descuento del 30% en la acompañamiento, la consultoría que necesiten para habilitar el consultorio, trasladar el consultorio, hacer novedades de apertura o cualquier situación de habilitación que requieran. Con mucho gusto se les hará a los 5 primeros que soliciten por correo la asesoría en orden cronológico, un descuento del 30% que le ofrecía al Comité de Educación a Sandrita como estímulo a la asistencia a la presente exposición. Y en segundo lugar, agradecerle a el Comité de Educación este espacio facilitado para nuestros colegas y que quedo atento a que eventualmente, de acuerdo al interés de los asistentes y de los que no pudieron asistir, eventualmente en unas semanas, quedo atento a cualquier nueva convocatoria para volver a hacer exposición sobre las necesidades que tengan en el tema de habilitación del consultorio. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Le recuerdo a todos los asistentes que la charla queda grabada. El día de mañana se les estará compartiendo la presentación y el enlace para ingresar al canal de YouTube para que puedan escuchar nuevamente la charla en diferido. Bueno, como lo manifesté al comienzo, a partir de hoy vamos a dar como espacio, un corto espacio para dar a conocer información importante sobre los convenios que tenemos en este momento. En la noche de hoy nos acompaña Sandra Correa del Centro de Idiomas Winston-Salem, quien nos hablará un poco sobre el convenio. Les recomiendo estar conectados hasta finalizar la charla porque tenemos un sorteo de una beca para todos los asistentes. Sandra, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a Comedal. Por favor, activa el audio que no te escuchamos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. De antemano, pues agradecida de estar aquí presente con ustedes. Les cuento pues que nosotros somos un centro de idiomas Winston-Salem, manejamos el programa virtual presencial y el día de hoy la idea es venir como a dar unos detallitos, a explicarles cómo funciona nuestro convenio, qué beneficios tenemos actualmente y a partir pues de acá tomar pues decisiones de iniciar con este proyecto de hablar un segundo idioma. No solamente tenemos para el tema de inglés, sino que manejamos también otros idiomas personalizados y nosotros como Winston-Salem pertenecemos a una empresa, a un grupo en el cual vamos a tener estudios en el exterior para esas personas que quieren viajar a estudiar al extranjero y también tenemos Travels. Travels es nuestra empresa para el tema de hacer viajes, en este caso tenemos diferentes planes. Entonces yo les voy a comentar cómo funciona todo nuestro convenio y qué beneficios. ¿Qué tenemos el día de hoy para que no se desconecten? Les cuento que vamos Sandra, a... qué pena, ¿nos puedes iniciar para compartir pantalla para que los asociados vayan teniendo la información? Yo pensé que ya estaba compartiendo, pero entonces No, déjame ya, que... ya la estamos viendo. Listo, bueno, entonces les comento que vamos a regalar una beca para que no se vayan. Tenemos una beca para el programa virtual. Esta beca puede ser para ustedes o para alguien de su familia. Podemos cederla, entonces, para que puedan iniciar como con este proyecto. Entonces, no siendo más, les muestro, nosotros somos Winston-Salem, Centro de Idiomas. Estamos ubicados actualmente en Medellín presencialmente al frente del Centro Comercial Santa Fe, Avenida El Poblado. Ahí tenemos nuestros sede para clases presenciales y vamos a tener una próxima sede en Envigado. Ahí vamos a tomar estas 2 sedes para clases presenciales, pero también tenemos nuestro programa virtual y tenemos diferentes líneas de negocio. ¿Cuáles son nuestras líneas de negocio? En el centro de idiomas nosotros manejamos kits para esas personas que tienen niños, nietos o niños pequeños. Para ingresar al programa de kits puede ser tanto virtual como presencial. Manejamos diferentes grupos entre 6 años a 8 años. Manejamos grupo de 8 años a 12 años y son grupos semipersonalizados para niños máximo de 5 grupitos, 5 niños. Ese grupito se puede habilitar de acuerdo pues al tiempo que tenga el niño. Tenemos espacios en la mañana, tarde o los sábados también tenemos esta capacidad. La idea es que puedan tomar clases, 3 clases a la semana para que puedan entonces traer los niños a clase o conectarnos con los niños para que ellos pues, empiecen como a ingresar en este mundo del inglés. También se trabaja tal cual en el Winston, bajo el marco común europeo. Estamos desde niveles básicos
hasta nivel avanzados. Tenemos A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Este marco común europeo funciona tanto para el programa de Kids como para el programa de adultos. También tenemos para el tema de personalizado. Cuando hablamos de personalizado, es un docente que se va a conectar con ustedes. Sabemos que de pronto muchos no tienen ese tiempo disponible para estar desplazándose a un instituto o de pronto no les gusta el tema de clases grupales, entonces vamos a estar conectados con un profesor. Entonces vamos a estar directamente con el profesor que nos va a dar estas clases. Esa clase dura 60 minutos. Ustedes van a organizar su horario dependiendo del tiempo que maneje disponible. Manejamos personalizado para diferentes idiomas, no solamente para el inglés, sino que tenemos el idioma que a ustedes les ocurra, nosotros lo vamos a trabajar con el enfoque que ustedes lo deseen por el área de personalizado. ¿Qué quiero? Me pasa, esta semana vendimos uno, es quiero chino para negocios. Nosotros le conseguimos el chino para negocios y la persona que empieza a estudiar su mandarín para negocios, porque eso fue lo que solicitó. Por el tema de personalizado lo podemos trabajar. Puede ser presencial en casa o también puede ser directamente por la conexión virtual con el docente. Trabajamos exámenes internacionales para esas personas que ya tienen conocimiento del idioma y desean, en este caso, certificarse internacionalmente. Manejamos esta preparación también por medio de personalizado. Y tenemos instituto. Entonces, ¿qué es nuestro instituto? Para el tema de instituto, nosotros trabajamos un programa que está diseñado para verse por niveles. Sabemos que son 6 niveles, cada nivel tiene 80 clases. Semipersonalizado, si es virtual son máximo 4 estudiantes, si es presencial son máximo 6 estudiantes. Clase interactiva, cuando hablamos de clase interactiva es que constantemente vamos a estar interactuando con todos los estudiantes que estén conectados o estemos en clase, porque se trabaja desde una metodología cíclica, que es presentación, práctica, producción, se trabaja y se explica directamente desde la presentación del tema, pasamos a una práctica totalmente conversacional de inmersión y finalizamos con una producción donde podamos evidenciar el aprendizaje de cada uno de estos estudiantes. Se trabajan por medio también de tutorías, porque habilitamos tutorías, 6 tutorías por mes. En caso de necesitarlas, entonces vamos a solicitar tutorías, que las trabajamos desde personalizado a grupales, dependiendo de las dudas que tenga cada estudiante para aclarar todo ese tema de información. Cada clase tiene duración de 90 minutos. Se habilita franja horaria para agendar desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Sábados estamos de 8 de la mañana a 12 del día. En esa franja horaria van a iniciar con ese agendamiento de clases. ¿Qué recomendamos nosotros? Que puedan agendar entre 4 a 5 clases a la semana para finalizar un nivel en un periodo de 4 meses. Si son constantes con ese agendamiento, sería como el máximo tiempo de culminación, supongamos, o un ejemplo, que vamos entonces a terminar mi programa en año, lo podemos hacer 15 meses, 18 meses, o necesito avanzar súper rápido. Si agendas más clases, vas a terminar mucho antes. ¿De qué depende? Depende de cada uno, teniendo en cuenta que cada nivel tiene 80 clases. Yo tomo la decisión si debo esas 80 clases en 4 meses, 5 meses, o si soy constante y las puedo terminar en menos tiempo. ¿Qué se incluye en el programa? En el programa se incluye todo lo que es materiales de estudio, que son beneficios que tenemos actualmente por convenios, que no tienen que pagar ningún costo adicional, se les da un porcentaje de descuento, ya les voy a explicar cómo funciona, y todo va incluido, que es material de estudio, son libros, si son presenciales físicos, si son virtuales, libros interactivos, plataforma de My English Labs, que es una plataforma interactiva que sirve para refuerzo y repaso cuando no estamos en clase. La idea es que puedan realizar la plataforma antes de cada quiz para refrescar conocimientos. Tenemos en este caso carta de inducción, que es como una bienvenida que nosotros le damos al momento de iniciar y la pueden tener constante en caso de que se me olvide algo. Todo lo que se necesita para iniciar con el proceso se le va a enviar desde el primer momento, videos, copias y tirilla académica, es un pensum académico, que es acerca de los temas que voy a ver a medida que voy avanzando. ¿Qué voy a ver en cada clase? Cuando es un quiz, cuando es un examen, todo lo vamos a trabajar directamente desde la tirilla académica. Así se trabaja todo el programa, tanto virtual como presencial. La única diferencia es que uno se conecta por plataforma Google Meet y el otro sería directamente en Torre Oviedo, al frente de Santa Fe. Este es el personalizado y corporativo. Se puede trabajar por grupos, de pronto, familias. Tengo una empresa, quiero
que todos estemos en el mismo grupo, el mismo nivel. También lo podemos trabajar, máximo 10 personas o mínimo 1. Se trabaja ni por niveles completos, puede durar hasta 4 meses y una semana. Se les regala test de clasificación en caso de ser necesario y nosotros vamos a tener todo el acompañamiento constante durante ese tiempo por medio de personalizado. Corporativo y personalizado, aquí aplicaría todo el tema de los exámenes internacionales por medio de la preparación. En ese caso, ¿qué beneficios tenemos por el convenio? Beneficios por el convenio son los siguientes. Vamos a darles descuentos en todos los servicios de Winston-Salem, en este caso desde el centro de idiomas, pero también tenemos beneficios en estudios en el exterior y también tenemos beneficios en el tema de viajes. En caso de que quieran tener un viaje por ahí, no sé, Punta Cana, tengo ganas de ir a Cancún, otro país, podemos hacer la cotización por medio de Travels de Winston-Salem, mirar qué beneficios aplicaría para ese viaje que yo estoy planeando para mi familia y que podamos entonces aprovecharlo. El último viaje masivo que se hizo por Travels fue para una boda, fueron 55 personas a Cancún. Eso se hizo entre un grupo, se dio un beneficio por ser cantidad de personas directamente por medio de Travels. Los descuentos van hasta el tercer grado de consanguinidad, no solamente para mí, sino para mi familia o también para el esposo. Por convenio se les regala el placement test de clasificación para esas personas que ya tienen conocimientos actuales. Entonces, que yo tengo un B1, B2 o C1, quiero perfeccionar o solamente quiero conversación, hacemos el placement test. Está diseñado en dos partes, la primera parte es escrita, la segunda parte conversacional, hacemos un promedio de ambas y vamos a mirar, de acuerdo a las 4 habilidades, qué nivel tiene cada persona. Esos son los beneficios por convenio. Estos son uno de los convenios que nosotros actualmente manejamos, que está actualizado, y a ese convenio también se nos está uniendo entonces Comedal, que estamos haciendo el lanzamiento el día de hoy, y por ese lanzamiento tenemos una tarifa especial. ¿Por qué especial? Nosotros venimos trabajando con el 40% de descuento, pero por este mes y por el tema pues de esta reunión y la idea es dar un beneficio mucho más alto, se les está dando hasta el 55% de descuento. Cuando digo hasta el 55 es para esas personas que van a iniciar desde un nivel 0, que es un nivel A, hasta un nivel avanzado, que es un nivel C1. También con ellos que tenemos este mes, si toman esos 5 niveles, se les va a regalar el siguiente nivel, que es un C2 100% conversacional, 80 clases de inmersión total, donde se profundiza mucho con docentes nativos. Y dependiendo de la cantidad de niveles, sería el porcentaje de descuento. Si son menos niveles, vamos a trabajar, por ejemplo, 4 niveles, el 45. Si son 3 niveles, 35. Si son 2 niveles, el 25. Y es un solo nivel, aquí ya tenemos el 20%. Solo por la tarifa de convenio, dependiendo si lo quiero virtual o si lo quiero presencial. Este sería mi datico, es tal cual hasta el momento toda la información que tenemos del beneficio que tenemos actualmente con Comedal, porque el tiempito fue cortico, pero no sé si no tienen algunas duditas, yo las voy aclarando. Este es mi número, también podemos hablar por acá. Para el tema de la beca, ya mañana Paola va a hacer la beca y se las va a compartir por medio de correo. Bueno, les informo que queremos hacer un sorteo con las personas que nos acompañaron hasta el final de la charla, pero Zoom no nos permite descargar como tal el listado de las personas en este momento. Entonces hay que descargar como tal la grabación y luego el listado de los participantes. Mañana en compañía de Sandra de Winston-Salem vamos a hacer el sorteo de una beca. Cuéntanos, Sandra, en qué consiste el valor de la beca y aplicaría para qué tipo de semestre. Ya ella lo manifestó que en caso de que el asociado no lo quiera tomar de manera personal, lo puede ceder a algún familiar. Cuéntanos cuál sería el valor de esa beca. Listo. La beca consiste en un nivel, ese nivel tiene un valor promedio de 1.768.000 pesos, se dan máximo 5 meses para que termine ese nivel, son 80 clases donde se les va a certificar ese nivel que van a tomar, el programa sería virtual, 100% en tiempo real, como se los acabo de mencionar, y lo podemos pasar a otra persona en caso de que no lo voy a iniciar. No importa el nivel que tengan, nosotros hacemos este test de clasificación, si va a ser un C1 o un C2, a ese nivel ingresaría, o si va a iniciar en un nivel básico, también ingresaría a ese nivel básico.
Vale, perfecto. Si requieren alguna información adicional sobre nuestros convenios, les acabo de compartir como tal el link de acceso a la página de Comedal, donde pueden enterarse de todos los convenios que tenemos en este momento activos con beneficios para todos. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos este espacio y pues obviamente compartirnos esta valiosa información para todos. Con mucho Desde gusto, el gracias por el comité recibimiento. Gracias. Desde el Comité de Educación agradecemos la asistencia al encuentro virtual del día de hoy. Esperamos que la charla haya sido del agrado y el interés de todos. Al doctor Leonidas y a Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y por brindarnos tan importante y valiosa información para todos. Les deseamos una feliz noche. Que descansen. Noche. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.